Muy buenos días para todos, Dios les bendiga. Qué bueno es poder volver a encontrarnos a través de nuestro devocional, hablando con Dios en casa, que ha sido de bendición para nuestras vidas, para nosotros, que trae bendición y que el propósito es cada día bendecirnos Dios a través de este devocional y de su palabra. Y vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones y por cuidar de nosotros en todo momento y en todo lugar, Señor. Gracias, oh Dios, porque ha sido bueno tu misericordia para con cada uno de nosotros, porque nos ha bendecido, Dios del cielo, regalándonos un día más de vida, regalándonos, Señor, un día más para poder estar en tu presencia, Señor, oh Dios del cielo, y para poder compartir con nuestra familia y para poder estar, Señor amado de la gloria, un tiempo más, Señor, disfrutando, oh Dios del cielo, de este paraíso en la tierra, Señor, oh Dios. Pero lo que lo vuelve así, Señor, es tu presencia, Señor, en nuestros corazones y en nuestra vida. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, por permitirnos, Señor, oh Dios del cielo, llegar ante tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es el Señor y qué bueno es Dios, que cada día se preocupa por nosotros y cada día nos bendice, y cada día el Señor está ahí para llenarnos, para bendecirnos y para suplir todas nuestras necesidades. Hoy, en esta mañana, quiero compartir esta palabra en este devocional, y está en Hechos capítulo 6, y quiero leer hasta el versículo 3. Dice la palabra del Señor: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Qué bueno es el Señor. Y en este tiempo devocional quiero compartir esta porción de la palabra que lo he titulado: el servir debe mostrar soluciones. Aquí en este pasaje que acabamos de leer, de hecho, es cuando la iglesia está comenzando el avance, el crecimiento, está comenzando la labor, pero como hay muchos discípulos, como llegan muchos creyentes, como se convierte mucha gente, la iglesia comienza a sentir la fatiga de los discípulos, porque no alcanzaban a hacer toda la labor en la cual el Señor les había mandado. Pero hay algo que nos enseña esta porción de la palabra, y primero es que el servir al Señor debe mostrar soluciones, pero nos enseña que no debemos tomar el camino fácil. Lo primero que aprendemos en este pasaje es que la palabra dice: en aquellos días, como creció el número de los discípulos, hubo murmuración. El camino fácil en el cual nosotros podemos ver es el que muchas veces escoge o coge la iglesia. El camino fácil, cuando vemos la necesidad que en medio de la obra, en medio de la iglesia, es de murmurar. Los discípulos o los griegos escogieron el camino fácil y se pusieron a murmurar contra los hebreos, porque es más fácil murmurar que hacer. Es más fácil murmurar que intentar hacer las cosas. Pero la iglesia del Señor no está llamada para la murmuración, sino está llamada para buscar soluciones, para buscar cómo yo hago, cómo yo ayudo, cómo yo puedo ser útil en la obra, cómo yo puedo ser parte de este avance y de este crecimiento, cómo yo puedo servir. La iglesia está careciendo de algunas cosas, pero yo puedo ser parte de la solución y no ponerme a murmurar y no ponerme a decir que aquí no pasa nada, o no ponerme a decir
es que la iglesia va hacia atrás, o no ponerme a murmurar como a veces solemos hacerlo. Que Dios nos perdone, porque la murmuración no trae bendición. La murmuración no trae bendición a la iglesia, ni a las vidas, ni a ninguno, porque la murmuración no proviene de Dios. Esa es obra del enemigo para distraer y para hacernos a nosotros ir por otro camino, para hacernos desistir de la visión con la cual nos llamó el Señor. Pero hay algo que nos enseña aquí esta palabra del Señor. No debemos tomar el camino fácil. ¿Cuál es el camino fácil? Dejar todo tirado, murmurar, abandonar todo y decir, esto no tiene solución. Segundo que nos enseña es que debemos aprender a trabajar en equipo. Aprender a trabajar en equipo, dice la palabra del Señor, el versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hubo una convocatoria y allí dijeron, vamos a hacer la labor, pero la vamos a hacer todos. Nosotros debemos comprender que la responsabilidad de la iglesia no es de una sola persona, no es del liderazgo, no es solamente de una o de 3 personas, sino de todos. Todos tenemos que ponernos la mano en el corazón y decir en nuestro corazón, podemos ayudar. ¿Para qué soy bueno? ¿En qué soy útil? ¿Cómo puedo ayudar en el crecimiento de la obra? Aunque estos tiempos están difíciles, pero también podemos nosotros ser parte de la bendición, de la ayuda que se necesita. Todos podemos poner nuestro grano de arena, como decimos. Todos podemos ayudar. La iglesia, la obra del Señor, necesita de cada uno de ustedes, necesita de cada uno de los que se congregan, necesita cada uno de las personas que son necesarias para nosotros. En el ministerio del creyente es importante y lo necesitamos también. Pero también debemos comprender que es un trabajo en equipo, en unidad, que todos nos debemos hacer falta. Todos debemos sentirnos, como dice la palabra, si una mano se nos enferma, nos duele, también todo el cuerpo se duele. Si un pie se nos enferma, todo el cuerpo nos duele. Entonces podemos decir, somos el cuerpo de Cristo y debemos aprender nosotros a que la unidad, allí el equipo, eso demuestra unidad en la iglesia del Señor, porque todos nos necesitamos en la obra que Cristo viene a levantar, porque somos parte de la iglesia del Señor. Y el versículo 3 dice la palabra del Señor, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Qué dice la palabra? Los recursos están en el mismo pueblo. Los recursos están entre nosotros mismos está la solución. Ahí la palabra del Señor dice, hay que buscar de entre el mismo pueblo a 7 varones llenos del Espíritu Santo para que sirvan a las mesas. Y así pudieron los discípulos alcanzar aquella labor que no habían podido, que estaban descuidando, que era el servir a las viudas. Habían descuidado las viudas, pero las habían descuidado porque estaban ocupados en la oración, en la palabra, en enseñarle al pueblo la palabra del Señor. Entonces podemos ver de que los recursos que necesitamos están en nosotros mismos, en el mismo pueblo creyente. Necesitamos que Dios levante en estos tiempos adoradores, necesitamos que Dios levante servidores, necesitamos que Dios levante en medio de nosotros, en medio del pueblo, personas con el corazón deseoso de servir a Dios, de servir al Señor con todo su corazón, de servir al Señor con todas sus fuerzas, de servir al Señor con toda su mente. Y dice el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y la administración de la palabra. Entonces, el servir a Dios trae soluciones. Cada cual debe estar en su labor. Necesitamos que nosotros comprendamos cuál es nuestra labor. Necesitamos que Dios levante en medio de la iglesia personal dispuesto a servir al Señor, personal dispuesto a honrar a Dios.
personal dispuesto a ocupar su lugar del cual le corresponde y hacerlo bien cada día delante de la presencia del Señor. Así es que, mis amados, en este tiempo de devocional, en esta mañana, esta palabra es para motivarnos a nosotros mismos a servir a Dios y poder traer soluciones para la obra, para que la obra crezca, mejore y podamos extender el reino de los cielos, como dice la palabra, llegar a otras personas y conquistar almas para Cristo. Señor, en esta mañana, Padre Celestial, bendito es tu nombre y grande para siempre, mi Rey. Dios, te doy gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, oh Dios del cielo, con esta labor que tenemos, oh Dios, con esta comisión, Señor, a no soltar este trabajo, Dios del cielo, y a seguir, Señor, en la labor firmes y fieles hasta tu venida, Señor. Oh Dios del cielo, muchas gracias. Yo te pido, Dios, en este momento, Señor, y te ruego por todos los pastores, Señor, del ministerio Semilla de Fe, pero también del concilio y las asambleas de Dios, Señor, por todos los líderes, por todo el pastorado, Señor, oh Dios del cielo, el liderazgo y por toda la iglesia en general, Señor, para que aprendamos a servir y a mostrar soluciones, Señor, para la obra y para beneficio de la misma. En el nombre de Jesús. Amén.